Alabado sea el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba a Jesús. Soy el doctor Israel Goldman del ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista, maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, el título que más me encanta. Por la misericordia de Dios, para la gloria de Dios, desde Dallas, Texas, USA, nuestro ministerio. El día de hoy estoy viajando aquí a la bella ciudad de Miami, Florida. Y mientras me preparo para ir a predicar a la iglesia, vamos a enseñar ahora mismo el capítulo número 14 de nuestro estudio sistemático y exhaustivo del fascinante, maravilloso, espectacular, fuera de serie libro de Apocalipsis. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 14. Y hay una diferencia que quiero hacer en diferencia con el capítulo el capítulo 7. Porque resulta que hay un denominador similar, no común. Vamos a ver los 144,000. El capítulo 7 habla de 144,000. El capítulo 14 habla de otro grupo que no es el mismo grupo de los 144,000. Es un grupo totalmente distinto. Y vamos a estudiar quiénes son, qué representan, por qué son diferentes, en qué son diferentes. Y eso nos va a enseñar mucho lo que la palabra del Señor Santa nos enseña. Así que vamos rápidamente al libro de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1 en adelante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, Señor amado. Te pedimos, bendito Dios, que nos ayude, nos instruya, nos eduque, nos enseñe tu santa y divina palabra. Espíritu Santo, tú que eres el maestro por excelencia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te pido, Señor, por todos mis alumnos y todos los que están ahora mismo viendo esta enseñanza en los medios de las plataformas sociales del ministerio Maranata, para que usted edifique, eduque la vida de ellos, Señor, y que puedan crecer espiritualmente en el conocimiento y la revelación de tu santa y divina palabra, conforme al mandato y a la comisión y a la unción que usted me ha dado, en el nombre de Jesús. Edificar al cuerpo de Cristo, que es tu amada iglesia. Te lo pedimos todo y te damos la gloria de principio a fin, porque solamente tú te la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 del capítulo 14 de Apocalipsis. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Aquí ya el Espíritu Santo nos está diciendo a través del apóstol Juan quiénes son estos 144,000, porque dice que son redimidos de sobre la tierra. En el capítulo 7 vimos también un número similar, 144,000, pero la Biblia, el principio hermenéutico número 1, la Biblia interpreta la Biblia, el hombre no interpreta la Biblia. La palabra nos enseña en el capítulo 7 que esos son 144,000 judíos, evangelistas y a la vez apologistas de las 12 tribus de Israel, no solamente en Israel, sino en todo el mundo. Los judíos estamos en todo el mundo, no solo en Israel. Quiero hacer una aclaración. El hermano Salvador, gracias por la pregunta que me manda hacer el hermano Salvador, que el Señor me lo siga bendiciendo. Muy interesante su pregunta. Me dice, doctor Goldman, ¿por qué dice soy judío y no dice soy israelita? Muy interesante la pregunta. La razón por la que yo y todos nosotros los judíos tenemos que especificar, si bien es cierto los judíos venimos de la tribu de Judá, nuestro padre, pero no podemos decir soy un israelita, aunque por nacimiento yo lo soy. Porque resulta que los datos demográficos en el actual Estado de Israel muestran claramente que el 40% de la población del Estado de Israel son nacidos en Israel, pero no son judíos. Son gentiles. 30% de ese 40% son árabes y el 10% son, dicen cristianos, pero en realidad son católicos ortodoxos de la Iglesia Católica Rusa, en realidad ortodoxa rusa. Solo el 60% de la población en Israel
son judíos, solamente el 60%. Entonces, aquí yo lo he dicho en múltiples ocasiones, todo judío es israelita, pero no todo israelita es judío. Por ejemplo, este falso maestro que se llama Benny Hinn nació en Israel, pero nunca ha sido, no es y nunca será judío. Él es un gentil, pero nació en Israel. Él es un israelita, pero no es judío. Y como él hay muchos. 40% actualmente de la población en Israel es gentil. ¿Qué significa gentil? No judía. 30% de ese 40% son árabes y solamente el 10% son católicos ortodoxos de la Iglesia Católica Ortodoxa rusa o la Iglesia Católica Romana. El 10% y el 30% árabe. Solo el 60% es judía la población. Pero todo judío es israelita. Aunque haya nacido en el planeta Plutón, o mejor dicho, en el planetoide, porque no fue considerado ya más planeta, o en la galaxia Andrómeda, que es la galaxia vecina de la Vía Láctea, nuestra galaxia. No importa de dónde haya nacido un judío, aunque haya nacido en la galaxia Andrómeda o en cualquier otra parte del sistema solar o del universo, es judío con nacimiento. No importa dónde nacimos. Entonces aquí quiero corregir porque mucha gente cree que los judíos solamente son los que nacieron en Israel, pero acuérdate que los judíos anduvimos por 1900 años. En el año 70 los romanos nos expulsaron de nuestra tierra y por 1900 años vagamos en muchos países del mundo, particularmente Europa, parte del África Norte y por supuesto aún en el Asia anduvimos y en América, lógicamente, cuando fue descubierta, que fue Cristóbal Colón quien la descubrió, que era un judío, y todos los que traían nos votaron de España, los reyes católicos de España, y todos los que veníamos ahí en realidad eran judíos. Entonces, todo judío es israelita, pero no todo israelita es judío. Aquí es donde yo quiero que por favor entiendan la diferencia, y por eso es que siempre yo tengo que decir que soy un judío. Aunque como judío yo soy israelita, pero no puedo decir soy un israelita porque no necesariamente un israelita es judío. 40% de la población no la es. Cierro paréntesis. Aquí contesto la pregunta del hermano Salvador. Gracias, hermano, por haberme. Y si tú tienes una pregunta, mándamela por los medios de las plataformas sociales en YouTube, como lo hizo el hermano Salvador y como lo han hecho muchos hermanos a través de todas mis enseñanzas. Yo siempre respondo. Yo le había respondido esto, pero me pareció una pregunta muy interesante y quiero aprovechar porque creo que más de una persona puede tener esa misma pregunta. Ok, cierro paréntesis, versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que no son testigos de Jehová. Es una mentira del mismo infierno. Estos, los primeros 144,000 que habla el libro de Apocalipsis, capítulo 7, son judíos, 12,000 de cada tribu. Estos es diferente. Este 144,000 que vemos en el Apocalipsis capítulo 14 es otro número de personas. Es el mismo número, pero es otro grupo de personas. Estos, a diferencia de Apocalipsis capítulo 7, eran únicamente judíos. Apocalipsis capítulo 14 tampoco son testigos de Jehová. Eso es una mentira del diablo, del mismo infierno. Eso es una mentira. Ellos dicen que solo 144,000 van a ser salvos, lo cual es una mentira del diablo. La Biblia es bien clara. No da un número exacto. Y nadie puede poner cuántos números son los salvos. Por ende, no puedo decir que solamente 144,000. Y aquí es donde ellos se equivocan y vamos a verlo en unos minutos más adelante. Te lo voy a poner en contexto. Este grupo de 144,000 es otro grupo. No es el mismo 144,000 de Apocalipsis capítulo 7. Aquí mucha gente se equivoca. Ellos no son los mismos, otro grupo completamente. El mismo número, 144,000. Pero aquí el apóstol Juan nos da diferencia a través, el Espíritu Santo nos habla y nos ayuda a la hermenéutica, a interpretar quién es este grupo y por qué es diferente a los 144,000 que habla el capítulo 7 de Apocalipsis. Dice así, Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Apocalipsis capítulo 7 no dice eso. Aquí vemos una diferencia. Pero dice en el versículo 3, parte C, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. O sea, que estos son gentiles. ¿Ok? Pero pueden haber judíos también. Porque dice que son redimidos de entre la tierra. Apocalipsis 7 dice que son 12,000 de las 12 tribus de Israel. Son 144,000 judíos. Apocalipsis capítulo 14, 144,000 redimidos
Esa palabra redención, solo la iglesia puede hablar de eso. Solo la iglesia ha sido redimida por la sangre del Cordero. Solamente la iglesia. En el capítulo 5 de Apocalipsis hay un número que nadie podía enumerar, el cual el apóstol Juan no lo reconoce. Y la sencilla razón por la que no lo reconoce el apóstol Juan representa la iglesia arrebatada y en el cielo. Y cuando uno de los ancianos le pregunta, ¿estos que están aquí quiénes son? Y dice, era una multitud que nadie podía enumerar, de todas las tribus, lengua, nación. Y el apóstol Juan le dice, Señor, no lo sé, ¿quiénes son? Y él le dice, estos son los que han salido y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero y han salido de la gran tribulación. Estos se les llaman los santos de la tribulación, que tampoco es la iglesia. Por eso el apóstol Juan no los reconoce, porque no salieron de la iglesia. La posición que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene es una posición muy altamente privilegiada, porque nosotros hemos creído, ya seas que seas judío o gentil, si crees en el Señor Jesucristo hoy en día, tú eres parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Hemos creído por fe. Ellos van a creer por obra. La señal, ¿cuál es? La iglesia ya fue arrebatada, el anticristo los está persiguiendo y ahora ya no hay gracia. Ahora ellos tienen que dar la vida para poder recibir la salvación. Tú y yo no tenemos que dar la vida el día de hoy. Le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, pero no significa que nadie te va a decapitar. Pero en la gran tribulación, el anticristo va a andar decapitando a todo aquel que no se deje poner el sello y la marca de él, porque es un opositor, porque este es un creyente en Jesucristo y por ende tiene que morir. Por esa razón llegan al cielo en el capítulo 5 de Apocalipsis una multitud que nadie podía enumerar. Y se cree de que en los años de la tribulación y especialmente la gran tribulación, la evangelización mundial va a superar a más de 2000 años de historia que tiene la iglesia el día de hoy. Eso va a suceder, porque hoy sabemos cuántos cristianos hay en el mundo, pero el apóstol Juan dice que era una multitud innumerable que nadie podía enumerar. Cuando la Biblia repite doblemente algo es porque es de sumamente un carácter de urgencia. Habla que era innumerable y que nadie podía, con decir innumerable yo ya sé que nadie puede enumerar, pero el apóstol Juan dice y que nadie podía enumerar, pero la iglesia sí la podemos enumerar el día de hoy. Entonces va a haber una evangelización masiva conducida primero por ángeles, también por los 144,000 evangelistas apologistas judíos, Apocalipsis capítulo 7, y obviamente los dos testigos que van a mandar, el Señor, mejor dicho, va a mandar Apocalipsis capítulo 11, que ya dijimos que es Elías y Moisés. Entre todos ellos va a haber una evangelización mundial como nunca en toda la historia de la iglesia. Actualmente 2000 años y después van a ser más de 2000 años. Nunca han habido, porque hemos podido enumerar, pero Apocalipsis 5 dice que era una multitud que nadie podía enumerar, pero no es la iglesia. Esos son los santos de la tribulación. Aquí vemos 144,000. No te confundas con el mismo número que dice Apocalipsis capítulo 7. Es el mismo número, pero es un grupo diferente. El Apocalipsis capítulo 7, ese son judíos, 12,000 de cada tribu. La Biblia es clara. Aquí dice que estos son 144,000 redimidos de entre los de la tierra. Hay una mezcla. Hay una mezcla. Ahí hay la mayoría gentiles, lógicamente, porque los judíos siempre somos minoría. Pero también van a haber judíos, porque dice que redimidos de toda la tierra, o sea, que incluye a Israel también. Entonces, esto es lo que simboliza. Pero vamos a hablar más. La Biblia dice, Apocalipsis, este es muy importante, el versículo 4 es muy importante. Dice así, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Apocalipsis capítulo 7 no dice que ellos son vírgenes. Apocalipsis capítulo 14 dice que este grupo son vírgenes. Pero dice que no se contaminaron con mujeres, o sea que solamente van a haber hombres. No, van a haber mujeres. Entonces, ¿cómo es que no se contaminaron con mujeres? Ahora te lo voy a poner en perspectiva. Porque la contaminación de que habla aquí el apóstol Juan en el versículo 4, capítulo 14, el libro Apocalipsis, que no se contaminaron con mujeres, quiere decir en el sistema religioso. Y ahora te lo voy a poner en perspectiva. Por eso van a haber hombres y mujeres, los cuales no se contaminaron. Pero mira esto. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tú y yo somos mentirosos.
lo mejor que podamos hacer nosotros para no ofender a Dios, pero siempre de alguna manera. La Biblia dice que no hay hombre, todos los hombres somos mentirosos, pero Dios sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero aquí el apóstol está escribiendo de que 144,000 no se les halló mentir en su boca. Pero si la Biblia dice, sea Dios veraz y todo, no dice alguno, dice todo hombre mentiroso, entonces, ¿qué característica tienen estos 144,000? Que no es que esté contradiciendo la palabra de Dios, principio hermenéutico, número 4, nunca se contradice. La Biblia tiene cero margen de error. La Biblia nunca se contradice. Yo he escuchado gente decir, pero aquí se está contradiciendo. De ninguna manera. Vamos a poner en contexto ahora mismo quiénes son, porque estos 144,000, dice el apóstol Juan, de que no se les halló mentir en su boca. O sea, no mintieron. Pero la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, aquí es donde la hermenéutica nos ayuda a interpretar correctamente la palabra santa del Señor. Versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Los capítulos 14 y 15 introducen los juicios de los capítulos 16 al 18, que muestran la recompensa que les espera a los que perseveran en su fe en Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 y Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 4. El capítulo 14 comienza describiendo la escena de los 144,000 creyentes destacados. Estos son creyentes, o sea, la iglesia. 144,000 creyentes destacados que aparecen en el cielo cerca del Cordero. Por eso ya no hay mentira en su boca, porque no están en la tierra. Si estuvieran en la tierra, se tiene que cumplir lo que dice la palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero este selecto grupo de 144,000 redimidos de toda la tierra representan a los creyentes más fieles de toda la historia de la iglesia, los cuales ya están en el cielo y por ende no hay mentira en su boca. Ningún hombre, el único que pudo haber hecho esa garantía fue nuestro Señor Jesucristo. Pero luego ningún hombre, antes o después de que nuestro Señor Jesucristo viniera como hombre encarnado en la tierra, nunca puede decir yo nunca he mentido, porque es mentira. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces aquí este grupo selecto está en el cielo, y como ya está en el cielo, ya no hay mentira en su boca. Pero este es el grupo que representa el grupo más refinado de creyentes que ha existido en 2000 años de historia hasta el día de hoy de la iglesia. Un número que ya está predeterminado, y el 144,000 es bien sencillo, porque tú multiplicas 12 por 12 son 144. Entonces, por eso el número 12 es el número de gobierno, el número de la iglesia también. Entonces, aquí dice que estos nunca se les halló boca, pero también dice que estos son los que nunca se corrompieron. Dice que no se contaminaron, dice la palabra, con mujeres. O sea que si un hombre al tocar a una mujer se contamina, por supuesto que no. Si es tu esposa, si no es tu esposa, obviamente sí, porque estás fornicando o estás adulterando. Pero si tú estás en el santo matrimonio de Dios, de ninguna manera. La mujer no contamina al hombre, a menos que ese hombre tenga intimidad con su mujer durante su periodo de menstruación, como nos enseña el libro de Levíticos, porque ese es el estado impuro de la mujer, en donde su cuerpo se está purificando. Por esa razón se nos prohíbe tocar a la mujer. Eso es válido hasta el día de hoy, para que tú sepas. Y no solamente es válido, sino que también eso es antihigiénico. La ciencia lo ha demostrado eso. Entonces, pero si no es así, y es tu esposa, de ninguna manera te contamina. Entonces, no hay ninguna referencia bíblica que diga que el celibato es aprobado por Dios. Todo lo contrario, Dios dijo al hombre y a la mujer: llégate y sean fructíferos y multipliquen la tierra. Fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Luego Dios, después del diluvio, se lo dijo a Noé y a sus hijos, que repoblaran la tierra a esas 8 personas. Por eso el número 8 en número bíblico, en numerología bíblica, significa nuevo comienzo. Si tú lees si tú lees Génesis capítulo 8, es cuando empieza una nueva era. Ya Dios juzgó la tierra, ya Dios pasó el diluvio. En el capítulo 6, capítulo 7, y en el capítulo 8 dice que Dios se acordó de Noé y Dios abrió la compuerta de la barca, y ahí Dios les bendice a Noé y bendice a esas 8 personas, a Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Eran 8 por todo. 8 significa nuevo comienzo. En inglés se dice new beginning.
Por eso el capítulo 8 de Génesis es cuando la raza humana vuelve, es un nuevo comienzo. Ya Dios juzgó la tierra con el diluvio. Entonces, Dios le vuelve a dar la misma orden a Noé y a sus hijos que le dio a Adán. Fructifícate y poblad la tierra. Entonces, en ninguna parte de la Biblia nos enseña de que el celibato, ¿qué es el celibato? En donde el hombre hace un juramento que no vuelve a tocar a ninguna mujer, como hacen estos sacerdotes católicos. Eso es paganismo. En la Biblia hebrea y cristiana, Dios nos manda a tenernos una esposa y a procrear la tierra. Eso es un mandamiento santo de Dios. Pero la Iglesia Católica no es cristiana, es babilónica. Por eso ellos implementaron el orden el celibato, que los curas no se pueden casar. Pero a los sacerdotes levitas, Dios nos mandó a casarnos. Y Dios manda que tengamos hijos. Y Dios manda, eso es judaísmo. El judaísmo es la familia. Pero desde el principio, antes que hubiera un judío, el primer judío fue Abraham. Dios le habla. Abraham tiene en el capítulo 12 Génesis, pero Dios le habla en el capítulo 3 a Adán y le dice, bueno, mejor dicho en el 2, le dice fructificado. Entonces, es la orden de Dios que todo hombre. Entonces, si un hombre toca a su esposa, jamás, nunca lo va a contaminar. Eso es una mentira del mismo diablo, siempre y cuando sea tu esposa. Si no es tu esposa, es pecado y sí te contamina, porque estás o adulterando o fornicando. Pero si es tu esposa y estás en el santo matrimonio de Dios, de ninguna manera la mujer te va a contaminar, excepto si la toca, como te dije hace un momento, durante su periodo de menstruación, que Dios nos prohíbe. Nos prohíbe, seas o no judío, está prohibido. Está prohibido. Es la única manera, porque es el momento que la mujer está impura y se está purificando. Por eso se nos prohíbe tocarla. De lo contrario, nunca tu esposa te va a contaminar. Quiero decirlo nuevamente, nunca tu esposa te va a contaminar. Eso es una mentira del diablo y por eso es que se ha promovido el homosexualismo en gran manera. Y el diablo ha transversado todo esto y sabemos que el homosexualismo, el lesbianismo son perversiones sexuales que tanto la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, la Biblia cristiana, son altamente condenados. Así que de ninguna manera, el hombre, Satanás trajo esa mentira para que el hombre ya no esté con mujer y ahora el hombre está con hombre. Eso es Dios le llama a eso una aberración, eso es algo aberrante para el Señor. Entonces, de ninguna manera. Pero dice que estos 144,000 no fueron. Por esa razón sabemos que aquí el apóstol Juan está hablando bajo el contexto espiritual. La Biblia nos enseña a nosotros en múltiples referencias bíblicas que Dios llama a la idolatría fornicación o adulterio espiritual. Por ejemplo, cuántas veces Israel íbamos contra dioses paganos, Dios nos trató de prostituta. Y el perfecto ejemplo es Osea. Pero Dios nos manda al profeta, bueno, en fin, todos los profetas menores, los 4 profetas menores y los 12 profetas mayores. Dios mandó, siempre nos trataba de esa manera. Porque para Dios la idolatría es fornicación y o adulterio espiritual. Por ende, aquí el Espíritu Santo nos está hablando a través del apóstol Juan de que cuando dice que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres, en primer lugar no solamente son hombres, está hablando de hombres y mujeres. Y segundo lugar dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Está hablando bajo el contexto espiritual. En otras palabras, estos 144,000, que es una combinación de hombres y mujeres, no se contaminaron con la falsa religión pagana que el anticristo va a gobernar y a mentir, que ya la Iglesia Católica a través del Papa Francisco está comenzando, ya hace varios años comenzó a hacerlo, que se llama ser ecuménico. Eso no es de la voluntad de Dios. Y esa es la plataforma que el anticristo va a utilizar para hacer una religión de todos los mundos. Y por eso ellos quieren que los cristianos, los musulmanes y los judíos se unan y se hagan una sola religión. Y luego el anticristo en el capítulo 17 de Apocalipsis, Dios le da la orden al anticristo. Y tanto el anticristo sabemos que es la bestia. Yo le llamo la primera y la segunda bestia, porque el apóstol Juan le llama a ambos bestias. Pero podemos decirle la bestia y el falso profeta. Van a eliminar a esa ramera. Esa ramera, por eso Dios la considera esa, porque es una idólatra. Entonces,
Y luego el anticristo va a constituir su propia religión en donde se adore solamente a él, a nada y a nadie más. Y el mismo Dios le manda la orden al anticristo para que la queme. Eso lo vamos a ver en el capítulo 17 del libro Apocalipsis. Entonces, esto está hablando en el contexto espiritual para aquellos que no se contaminaron con la falsa religión que aún hoy en día está más presente que nunca, pero obviamente durante la tribulación y particularmente la gran tribulación, pues va a predominar exclusivamente. Así que cuando dice que estos son vírgenes, quiere decir que no se contaminaron con el sistema pagano religioso que va a estar rigiendo, que ya está rigiendo, pero especialmente durante la tribulación y particularmente la gran tribulación. Así que la frase no se contaminaron con mujeres se entiende mejor en el sentido espiritual. Los 144,000 vencedores se mantienen puros y se niegan a adaptarse al sistema del mundo pagano, o sea, al sistema religioso, o a llegar a formar parte de la iglesia apóstata. Esa es la prostitución que llama Dios espiritual, esa iglesia apóstata que hoy en día está más viva que nunca. Entonces, estos 144,000 se rehusaron a contaminarse con esta iglesia apóstata falsa, hipócrita, falsa, que se hace pasar como cristiana, pero es una mentira del mismo diablo. Esta es una iglesia pagana y ellos se niegan a ser parte de ese sistema religioso mundano, mundial pagano, o a llegar a ser parte de esta iglesia apóstata de los últimos días. Apocalipsis 17, versículo 1. Nótese el carácter de los que estarán cerca de Cristo en el cielo. Están separados del mundo y de la iglesia apóstata. Es lo que Dios, el Espíritu Santo, nos manda a decir hoy más que nunca: que nos separemos del mundo, que nos diferenciemos del mundo, que no nos contaminemos con el mundo, que no nos hagamos amigos del mundo, que no seamos mundanos, sino que el que es santo santifíquese más, y el que es mundano, que sea más mundano, dice el Señor al final del libro Apocalipsis. Tú y yo, el Espíritu Santo nos manda a diferenciarnos del mundo. Tú, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo tenemos que ser totalmente diferentes al mundo. No podemos ser mundanos. Y como yo no soy mundano, yo no estoy pensando en las cosas terrenales, porque el mundano piensa en las cosas terrenales. El hombre y la mujer espiritual, el verdadero cristiano, no piensa en las cosas terrenales, piensa en las cosas espirituales, porque las cosas terrenales son pasajeras, pero las cosas espirituales son eternas. Ahí es donde tú y yo tenemos que tener nuestra visión, caminando como Moisés, como viendo al invisible, como viendo la patria celestial. Puesto los ojos en Jesús, dice el escritor del libro de los Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El hombre y la mujer que es mundano piensa en las cosas mundanas. No importa que vaya a la iglesia, no importa que sea el título que tenga, el liderazgo que tenga en la iglesia, no importa, llámese como se llame. Tú quieres saber quién es cristiano espiritual, siempre te va a hablar de las cosas espirituales. Tú quieres saber si un cristiano es mundano, escúchalo y tú vas a ver que siempre te está hablando el afán del mundo y las cosas materiales, terrenales, todo lo que quiere. Nunca piensa en las cosas espirituales. Esta es una manera bien fácil. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Y de la abundancia del corazón habla la boca. El cristiano espiritual habla de las cosas espirituales. El cristiano mundano, terrenal, de su corazón siempre habla de las cosas mundanas. Y por eso quiere estar aquí todo el mundo. No se quieren ir. Pero tú y yo sí nos queremos ir. Porque tú y yo somos hombres y mujeres de Cristo, verdaderos cristianos, que pensamos en las cosas espirituales, anhelamos las cosas espirituales, deseamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, esperamos todos los días, lo llamamos para que suene esa trompeta, porque tú y yo no somos mundanos, no somos carnales, somos hombres y mujeres que amamos a Dios, amamos a Jesús, nos guardamos para el Señor y todos los días anhelamos la santa y bendita venida de aquel que un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice Hebreos 10:37. Mi alma alaba a Jesús. Entonces, estos nos diferencia desde ahora a ti y a mí, que no nos podemos corromper con este sistema mundial pagano, religioso, comercial, político, sino que nosotros tenemos que mantener nuestras ropas limpias delante de Dios y del Cordero, para que cuando suene esa trompeta, tú y yo, el Señor nos arrebate el harpazo y vayamos al cielo y lo recibamos al Señor. Y como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, y Él vendrá por su pueblo como lo prometió en
en Juan capítulo 14, versículo 2, que Él personalmente iba a venir y nos iba a llevar donde Él está. Esa es la diferencia entre tú y yo. El cristiano carnal piensa en las cosas del mundo. El cristiano espiritual piensa en la patria celestial. ¿Dónde tú estás pensando? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde es que tú estás? Nadie puede servir a dos señores, dice el Señor, pues amará a uno y aborrecerá al otro. O eres cristiano espiritual o eres un cristiano mundano. ¿Cuál eres tú? La palabra nos manda a que seamos cristianos espirituales, que vivamos en las cosas espirituales y que anhelemos las cosas espirituales y la patria celestial, que es nuestro destino. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de ese mundo. No se me confunda nadie. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Peregrinos somos en este mundo. Vamos de pasada, pero tú y yo tenemos promesa de Dios, que la patria celestial es el destino de la iglesia. Ahí es donde tú y yo tenemos que anhelar. Mi alma alaba a Jesús. Tú y yo tenemos que ser parte. Yo no estoy diciendo que tú y yo somos parte de estos 144,000, pero ahí tenemos que identificarnos, tú y yo, y pensar y no contaminarnos como ninguno de ellos se contaminaron. Bendito sea Jesús. Mi alma alaba al Señor. No podemos ser una iglesia apóstata, indiferente. No podemos. Tenemos que ser una iglesia fervorosa, fiel. Hace 2 días me habló el Espíritu Santo. Para ser más exacto, el viernes. Hoy es domingo. A las 8:00 de la mañana. Y el Señor me dijo: el celo de tu casa me consume. Y yo dije: Salmos capítulo 69, versículo 9. Pero también sé que Juan capítulo 2, versículo 17, parte C, dice que cuando el Señor hizo el látigo y comenzó a meterle latigazo a todos esos ladrones que estaban metidos en el templo de Dios, y comenzó a latigarlo y echó fuera hasta las mismas ovejas. Ten cuidado que te echa fuera a ti y a mí. Ten cuidado, porque Él sí echó fuera a las ovejas, porque no estaban redimidas delante de Dios. Y a los cambistas y a las monedas y a las palomas, 2 animales muy simbólicos. La paloma representa al Espíritu Santo y la oveja representa a su iglesia. Sin embargo, cuando tú lees Juan capítulo 2, versículo 17, dice que Él los echó fuera. Significa que hay muchos que aparentan estar llenos del Espíritu Santo y no lo están, son mentirosos. Y significa también de que muchos se aparentan ser ovejas, pero no son ovejas. Por eso el Señor los echó fuera y dijo: escrito está, no hagáis la casa de mi Padre cueva de ladrones. Y dice: y los discípulos se acordaron lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esa palabra me dio el Señor. ¿Cuánta falta hace de que tú y yo tengamos celo en la casa del Señor? ¿Cuánta falta hace de que tú y yo tengamos celo de vivir una vida agradable, placentera, en santidad o en obediencia delante de Dios? Ese es el mandato del Espíritu Santo para ti y para mí. Ese es lo que hace un verdadero hombre y mujer cristiano espiritual. El mundano no lo hace. Mi alma alaba a Jesús. Nótase el carácter de lo que están ellos. Y cuando estamos ahí, eso nos acerca a Jesús. ¿Tú quieres hablar de Jesús? Tú estás cerca de Jesús. Tú no puedes hablar de Jesús si tú no estás cerca de Jesús. Tú no puedes hablar de Jesús si no escuchas a Jesús. Hoy en día hay muchos predicadores, pero ni siquiera oran. No escuchan al Señor. ¿Cómo yo me voy a parar a hablarte a ti de Jesús y del Evangelio si yo no invierto tiempo con el Señor, estudiando su santa palabra, adorando a Jesús, buscando su santo rostro, pidiéndole al Señor que me hable? Pues vive Jehová en cuya presencia estoy, como dijo el profeta Elías, que yo no hablo a menos que Jehová me hable. Yo no hablo a menos que el Espíritu Santo me hable. Yo no te voy a traer un invento a menos que Dios me lo haya dado, que el Espíritu Santo me lo haya dado, pero para que el Señor me lo dé, tú y yo tenemos que ser cristianos espirituales que buscamos al Señor, nos guardamos para Dios, vivimos en santidad, en obediencia, en sometimiento a Dios, y entonces el Señor nos habla. Y eso nos hace similar a estos 144,000 que siguen al Cordero, dice, por donde quiera que va. Estás siguiendo tú al Cordero. ¿Cómo yo sé si estoy siguiendo al Cordero, doctor Goldman? Bien sencillo. Estás obedeciendo lo que el Señor te dice en su palabra. Estás obedeciendo lo que Dios te está diciendo que hagas o que no hagas.
Cuando tú y yo hacemos eso, entonces seguimos al Cordero. Pero ningún desobediente se le permite seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esa razón, tú y yo, de la única manera que podemos estar cerca del Cordero es cuando lo amamos, lo adoramos y le obedecemos y nos sometemos a Él. No hay otra manera. Mi alma alaba a Jesús. Dice, ellos están separados del mundo y de la iglesia apóstata. Hoy en día la apostasía está metida en la iglesia más que nunca. Siempre ha estado, mis amados. El apóstol Juan habla aquí en el libro Apocalipsis imagínate, en el año 95, hace más o menos 1900 años. El apóstol Pablo habla aún antes de esto. A la iglesia de Gálatas específicamente le habla, pero en todas sus epístolas, cartas, en las epístolas paulinas, el apóstol Pablo nos habla de la apostasía. El apóstol Pedro nos habla también de la apostasía. Amados míos, amados hermanos, hay un carácter de urgencia en donde tú y yo, la verdadera iglesia de Jesucristo, tenemos que separarnos del mundo. No podemos contaminarnos con este mundo pervertido, religioso, apóstata. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Tenemos que lucir como Jesús. Tenemos que hablar como Jesús. Tenemos que oler a Jesús. Tenemos que pensar como Jesús. Y tenemos que obedecer como el Señor lo hizo al Padre. Y cuando tú y yo hacemos eso, entonces, mis amados, tú y yo verdaderamente estamos al lado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mi alma adora su nombre. Estás siguiendo al Cordero. Estás obedeciendo al Cordero. Estás haciendo lo que Dios te dice en su palabra. Lo que el Espíritu Santo te está hablando que ya no sigas haciendo. Estás obedeciendo. Si la pregunta es sí, gloria a Jesús. Y si la pregunta es no, arrepiéntete ahora mismo. Pide perdón a Dios y obedece ya. No mañana, ya. Mañana puede ser muy tarde. Nadie te garantiza el día de mañana. Hoy es día de salvación, dice la Biblia. Si tú estás en pecado, arrepiéntete ahora mismo. Hoy mismo arrepiéntete. Y ponte a cuenta con el Señor. Y obedece al Señor para que tú estés y sigas al Cordero. Qué lindo, seguir al Cordero donde quiera que el Cordero va. Ese es el anhelo de mi alma. Pero hoy en día la iglesia es indiferente. Esa es la apostasía. Pero que el Señor la reprenda. Y si tú estás en apostasía, arrepiéntete ahora mismo y pide al Espíritu Santo que meta una llama de fuego en tu vida para que el Señor te levante y brilles para la gloria de Jesús y seas instrumento útil en las manos de Dios para la gloria de su santo y bendito nombre y su santo y bendito evangelio. Se entregan a Dios y a Cristo. Apocalipsis 14:4. No dicen mentiras. Apocalipsis 14:5. También Apocalipsis 21:27. Son totalmente intachables. Y van a hablar de nosotros que sean mentiras. Porque el diablo va a mentir, el padre de la mentira. Pero que no sea verdad. Nuestro amigo Jack Kelly dice así. En Apocalipsis 7 vimos que tenía sentido ver a los 144,000 tal y como fueron descritos. Judíos mesiánicos. Él le llama mesiánico. Esa palabra a mí no me gusta. Judío mesiánico. Judío. Punto. Judío. El hombre inventó que ortodoxo, que conservador. Bueno, en Israel, ultra ortodoxo, imagínate. Son súper más religiosos todavía. Después están los ortodoxos, están los conservadores, están los reformistas. Y ahora sale uno que está de moda que se llama judío mesiánico. Mira, mi hermano, judío. ¿Ok? Entonces, de las 12 tribus de Israel, atestiguando el mundo después de que la iglesia ha sido arrebatada, el harpazo. Ellos son el cumplimiento de la profecía de los últimos, escucha esto, tiempos. Mira lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 10. Isaías 43, 10 dice así. Siendo testigos del Señor para las naciones en la tierra durante la semana 70 de Daniel. Isaías 43, 10 dice así. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Aquí vemos a un grupo del mismo tamaño, 144,000, que se muestra en pie sobre el monte Sión. El monte Sión es donde Dios dio la ley mosaica. Entonces, para que tú y yo estemos de pie en el monte de Sión, quiere decir que tú y yo estamos cumpliendo la ley de Dios. Con el nombre del Padre y del Hijo escrito en sus frentes. A ellos se les describe como habiendo sido redimidos de la tierra ante el trono de Dios, cantando un cántico nuevo, un cántico que solamente ellos podían cantar. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 22 y 24, nos da
una bella descripción de este grupo. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. La celestial. Esa es una palabra clave. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto fue escrito para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero no la falsa, sino la verdadera iglesia. Tú y yo tenemos que cumplir estos requisitos. Mi alma alaba a Jesús. La similitud es inconfundible por su localización. Aquí está hablando en el cielo porque dice Jerusalén celestial. Por eso sabemos que este grupo no está en la tierra, este grupo está en el cielo. A diferencia de Apocalipsis capítulo 7, que es el mismo número, 144,000, pero son judíos, pero están en la tierra. Pero este número, Apocalipsis capítulo 14, es el mismo número, 144,000, pero es otro grupo. Porque dice que están en Jerusalén celestial. Jerusalén celestial todavía no ha bajado. Jerusalén celestial baja hasta el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Se le llama la Nueva Jerusalén. Jerusalén celestial está en el cielo todavía. Está en el cielo, no ha bajado. Entonces, tú y yo, ahí es donde ya este 144,000 son los creyentes más fieles al Señor, que representan, no es que sea ese número como dicen esta falsa secta de los testigos de Jehová, es una representación, ese número es simbólico, representa a los cristianos en toda la etapa de la iglesia que han sido más fieles al Señor, pero este número está en el cielo, por eso es que su boca no miente, no hay mentira. Tú y yo lamentablemente todavía mentimos, no queremos hacerlo, pero somos hombres, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. Por eso sabemos que este número está en el cielo. Está buenísimo. La similitud es inconfundible por su localización en el cielo, su estado espiritual. Esta es la iglesia espiritual ya. Son creyentes espirituales. Justos hechos perfectos. Tú y yo, mi amado, no somos perfectos. Dios dice, ser santo porque yo soy santo y ser perfecto porque yo soy perfecto. Pero tú y yo estamos en un proceso continuo de santificación y estamos en un proceso continuo de perfectamiento. Pero no somos perfectos todavía. Ya aquí la iglesia está en el cielo, por ende, ya es totalmente santa y totalmente perfecta, cosa que tú y yo todavía no lo somos. Por eso no mienten. Y su dedicación tanto a Dios como a Jesús. Ellos son un recordatorio de un grupo que primeramente se vio en Apocalipsis capítulo 5. Habla de ese número que son los santos de la tribulación, que ya están en el cielo también. Y son descritos como la iglesia, reyes y sacerdotes. Solo la iglesia tiene ese título. 3 personas hablan de que tienen ese título. Jesús es el mayor, lógicamente, pero Jesús no vino primero. Primero está Melquisedec, él se habla primero. Melquisedec era rey y sacerdote. Jesucristo, rey y sacerdote. La iglesia, reyes y sacerdotes. Pero obviamente Jesucristo es sobre todo, ante todo y sobre todo. Solo que en el orden que él aparece, pues no apareció antes de Melquisedec. Aunque dicen que él es Melquisedec, nadie puede hacer esa aseveración. Porque nadie sabe dónde vino Melquisedec. Sabemos que es un sacerdocio divino, no es el sacerdocio levítico que Dios nos da al pueblo de Israel en la Torá. Y eso es Jesucristo, nuestro amado Señor. Yo sí creo que sí, yo creo que sí, que Él era, pero obviamente todavía Jesús no se había manifestado en la carne. Entonces por eso el Señor aparece a la escena miles de años después. Aproximadamente unos 3,000 años después de esto. O mejor dicho, 4,000, perdón. Ellos cantan un nuevo cántico, una nueva canción que es un grupo. Siguen al Cordero a donde quiera que Él va. Lo que significa que son sus discípulos y que fueron adquiridos de entre los hombres. 1 Corintios 6, 19 y 20. Y ofrecidos como primicias a Dios al Cordero. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? A veces se nos olvida a los cristianos quiénes somos. A veces se nos olvida a los cristianos que este templo no es mío, este templo es de Él. No nos podemos vestir de la manera que me da la gana, porque este no es tu templo, no es tu cuerpo, es el templo del Señor y es el cuerpo de Dios.
Hace varios años yo andaba corriendo en el downtown de Washington, D.C. Hice algo que nunca había hecho. Nunca lo había hecho y se me ocurrió hacerlo. Andaba corriendo casi como al mediodía y el calor estaba terrible en pleno verano. Y se me ocurrió quitarme la camisa. No había dado ni 5 pasos cuando me reprendió el Espíritu Santo y me dice: ese cuerpo es mío, este es mi templo, cúbrete. Y yo pegué un frenazo ahí mismo y me quité la camisa y me la volví a poner. Nunca más lo volví a hacer. Porque este templo es de Dios. Hermana, cuidado cómo te vistes, hermana, especialmente las mujeres. Especialmente las mujeres. Mujeres tienen que ser decorosas como se visten para no provocar a los hombres. Y también los hombres, no solamente las mujeres. Hay predicadores que solamente con las hermanas las agarran. No, yo estoy en contra de eso. Ambos, hombres y mujeres, tenemos que ser decorosos. Cuidar, este templo le pertenece al Espíritu Santo. Este no es mi cuerpo, este no es mío, es de Dios. Él lo compró en la cruz del Calvario. Él pagó un precio y yo le pertenezco a Jesús. Y si tú eres de Cristo, tú también le perteneces a Jesús. Así que tú no te puedes vestir de la manera que te da la gana. Tú te tienes que vestir de la manera que a Él le da la gana. Mi alma alaba a Jesús. Esto está poderoso. 1 Corintios 6:19, que no se te olvide, somos templo del Espíritu Santo. 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Mira que la Biblia, hay gente cristiana que dice: no, pero yo sí, es mi corazón lo que Dios mira, mi cuerpo no. No es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: glorificar a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios. Dios no solamente, tú no le entregaste solo tu espíritu, tú le entregaste todo. Él compró tu cuerpo también. Por eso tenemos que andar decoroso. Hoy en día hay mujeres que se suben en los púlpitos hasta en chores. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y hasta predican. Y hasta se llaman profetas. Mentira del diablo. Tú y yo tenemos que cuidar este templo, que es del Espíritu Santo. Y vestir decorosamente, glorificando a Dios. No solamente en mi alma ni en mi espíritu, sino aún también en mi cuerpo, que le pertenecen a Dios. Que no se te olvide, y se te olvidó, te lo recuerdo, porque la palabra de Dios no nos manda a decir esto. A pesar de que es tentador verlos como a los originales 144,000 martirizados en el cielo, solamente un grupo se ajusta perfectamente a esta descripción, la iglesia. Estos 144,000 son una muestra de los redimidos llevados al cielo en el arrebatamiento, según Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, y presentados como las primicias de las cosechas de almas, de la misma manera que la ofrenda mecida era las primicias de las cosechas del grano, según Levíticos capítulo 23, versículo 9 al 14. Todo el trigo se segaba, pero solamente una parte era ofrecida. No todo el trigo se ofrece, se sega, pero una parte del trigo se ofrece. De la misma manera es con la iglesia. Los 144,000 no significa que son el número completo de los creyentes que han sido raptados o arrebatados o el harpazo, sino es una muestra. Es una muestra. Dicho sea de paso, la secta de los testigos de Jehová tiene la absurda creencia, entre muchas de otras, de que el número de los salvos solo es de 144,000 personas, y por eso andan ellos todos los sábados, andan con su atalaya repartiendo, porque supuestamente así es como ellos van a ir, lo cual es una mentira del mismo diablo, y que el Señor la reprenda. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Este es el versículo que ha agarrado esta falta sexta de los testigos de Jehová, y ellos agarraron ese nombre. De este versículo extraen el nombre para su secta, testigos de Jehová. Isaías 43:10. Mentira. Tú y yo somos testigos de Jesús. La iglesia es testiga de Jesucristo. Y me seréis testigos, Mateo 28, la gran comisión, en todo el mundo. Tú y yo somos testigos de nuestro Señor Jesucristo. No existe testigo de Jehová. Eso es una mentira del diablo. Aquí Dios nos está hablando a nosotros los judíos en primer lugar, no a los gentiles. Así que esto es una mentira de esta secta. Pero la iglesia es testigo de Jesucristo. Testigo. Mateo 28, la gran comisión. En cuanto a la frase no se contaminaron con mujeres,
se está utilizando para simbolizar la adoración a los ídolos, idolatría. Puesto que la adoración pagana, en las iglesias paganas antes del cristianismo, el apóstol Pablo manda 2 cartas específicamente con alta grado de urgencia a los corintios, porque la iglesia de los corintios tenía esa práctica. Y el apóstol Pablo los manda a reprender, porque esa era una práctica pagana en donde la religión pagana, en los cultos de adoración, las parejas tenían que hacer actos horribles de fornicación, según ellos, para adorar a Dios. Pero el apóstol Pablo dice, no se haga tal cosa. Y sí hubo un caso que el apóstol Pablo lo tiene que abordar con carácter de urgencia, en donde hubo fornicación dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, no podéis hacer como los paganos. Entonces, esta idolatría tiene que ver con actos sexuales. Esa es la falsa idolatría. O sea, toda idolatría es falsa, pero esa es la falsa religión pagana. Y tú y yo no podemos caer ahí. Tú y yo tenemos que guardar nuestros ojos para no contaminarnos. El Señor dice que el que ya codició a una mujer o a un hombre, si es mujer, en su corazón ya adulteró. Entonces tú y yo tenemos que guardar literalmente nuestros ojos y no poder codiciar. No poder codiciar. Si tú eres casado o casada, a tu esposo, a tu esposa, más nadie. Más nadie. De lo contrario, ya adulteraste. O ya cometiste fornicación, dice la Biblia. Entonces, en el sistema religioso pagano se cometían esas aberraciones sexuales, la cual Dios la reprende. La iglesia de Jesucristo es una iglesia virgen, por eso es virgen. Por eso es virgen y es pura y es santa, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si tú y yo somos parte de esa verdadera iglesia, tú y yo tenemos que guardarnos en santidad, estar santos delante de Dios, cuidando nuestros trajes espirituales, no contaminarnos como lo hace la falsa religión, los paganos y esta falsa iglesia que se llaman cristianos y no lo son. Puesto que la adoración pagana era sexual por naturaleza, el Señor algunas veces describe la adoración a los ídolos en términos sexuales. Ezequiel capítulo 16 y capítulo 23 lo aborda claramente. Estos 144,000 no habían hecho eso. En realidad fueron encontrados totalmente sin mancha, o sea, puros, lo cual es otra evidencia de que ellos son los redimidos en el cielo. Ninguna persona humana en la tierra está sin mancha. Tú y yo tenemos mancha. Tú y yo. Mientras estemos en este mundo, queremos vivir en santidad, nos esforzamos por vivir en santidad, pero estamos en el mundo. Eso no es una justificación para pecar, pero hasta que estemos en el cielo vamos a estar totalmente sin mancha. Pero ese es el propósito, que Jesucristo viene por una iglesia pura, sin mancha, virgen. Tenemos que vivir de esa manera. Ninguna persona humana en la tierra está sin mancha y tampoco existe ninguna evidencia bíblica de que las personas que permanecen célibes van a recibir recompensas especiales. Esa es una mentira de la iglesia católica. Mentira del diablo es eso. En ninguna parte no hay referencia bíblica ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, ni en la Biblia hebrea ni en la Biblia cristiana, que diga que el hombre que esté, o a una mujer que esté en el celibato, va a recibir una promesa doble de Dios. Eso es una mentira del mismo diablo y que el Señor lo reprenda. Ahora vamos a ver la segunda parte. El mensaje de los 3 ángeles. Capítulo 14 habla primero de 144,000. Ahora vamos a ver la segunda parte del capítulo 14. El mensaje de los 3 ángeles. Esto es muy interesante. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Pero no tenemos que esperar hasta este día. Hoy tú y yo tenemos que temer a Dios y darle gloria. Es lo que tú y yo, la verdadera iglesia de Señor Jesucristo, tenemos que tener. Ese es el comportamiento, ese es el patrón de comportamiento que tú y yo tenemos que exhibir todos los días. Temed a Dios y dadle gloria. Mi alma alaba a Jesús. Así es como tenemos que vivir. Durante la última mitad de la tribulación, el evangelio de Jesucristo será proclamado por ángel o ángeles. Por ángel o por ángeles. La iglesia se va, pero el evangelio se queda. El evangelio no se va. Aquí hay una gran confusión. Dice, la iglesia es arrebatada y el evangelio se terminó. No. Si el evangelio se termina y si el Espíritu Santo se va, ninguno se salva. El evangelio sigue. La iglesia se va. Ya no está la iglesia. Pero el evangelio sigue. El Espíritu Santo se queda. Porque tienen que, si no está el Espíritu Santo y si no está el evangelio, nadie se puede salvar.
Entonces no se cumple Apocalipsis capítulo 5, que dice que venía una gran multitud que nadie podía enumerar. Esos son los santos de la tribulación, los que lavaron su ropa con la sangre del Cordero y salieron de la gran tribulación, le dijo el anciano al apóstol Juan cuando le preguntó, ¿quiénes son estos? Y él dice, no lo sé, Señor, usted lo sabe. Y él dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa con la sangre del Cordero. Si no está el Evangelio y si no está el Espíritu Santo, nadie se puede salvar. Voy a traer nuevamente a nuestro amigo Jack Kelly y opina de la siguiente manera. Observa el tremendo contraste entre la visión anterior de las cosas en el cielo y esta advertencia de lo que está por caer sobre la tierra. Esta es la última advertencia ante los temibles juicios de las copas derramadas, con los cuales no comienza, sino se cumplen la ira de Dios. En Mateo 24:14, nuestro amado Señor Jesucristo prometió que el Evangelio sería predicado a todas las naciones antes del fin de la era. Hay personas que han especulado si este ángel es en realidad la televisión o el satélite. No, no lo es. Eso es absurdo pensar tal cosa. O algo parecido. Pero eso es ridículo. Es absurdo pensar eso. No, no lo son. Son satélites. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por eso estos falsos maestros dicen, no, es que hasta que no se predique en todo el mundo no puede venir Jesús, pero es que no les corresponde. Esto se va a predicar por los 144,000 judíos evangelistas apologistas, Apocalipsis capítulo 7, los 2 testigos para Israel, Apocalipsis capítulo 11, y los ángeles que está hablando aquí, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Ellos son los que van a llevar al resto del mundo. La iglesia ya fue arrebatada. Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia representa el sistema político, religioso y comercial. Ese es el 666, para que tú sepas, de todo el mundo en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Hay 3 caídas de Babilonia. Apocalipsis 17 es la caída de Babilonia espiritual. Religiosa. Apocalipsis 18 es la caída de Babilonia comercial o mercantilista. Y Apocalipsis capítulo 19 es la caída de Babilonia política. Es cuando el Señor Jesucristo corporalmente viene y vence después de tener por lo menos 4 batallas, los más sangrientas, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y la bestia y el falso profeta son los primeros 2 candidatos que van a inaugurar el lago de fuego y azufre y los van a lanzar con término de violencia vivos. Y el tercero es el diablo. Después de 1000 años. Es interesante cómo el Señor divide la caída de Babilonia en 3 etapas. Capítulo 17 de Apocalipsis es la caída de Babilonia religiosa. Esa es la gran ramera, la mujer de escarlata que estaba conduciendo a la bestia. En el capítulo 18 de Apocalipsis es Babilonia comercial, el mundo comercial. Y Apocalipsis capítulo 19 es el sistema político dirigido por la bestia. Y ahí el Señor destruye por completo. Este versículo menciona el colapso venidero de la iglesia mundial, dice Jack Kelly. Como veremos más adelante en Apocalipsis 17, el anticristo ha utilizado esta iglesia, entre comillas, como un medio para obtener un fin. Pero ahora ha llegado el momento para que todo el mundo lo adore a él y solamente a él. Va a usar a esta gran ramera, pero luego Dios le da la orden y el mismo anticristo va a eliminar a la gran ramera. Por ahora, en este momento aquí, la gran ramera está sobre la bestia conduciendo. La gran ramera cree que está en control, pero eso es lo que el anticristo le está haciendo creer, utilizándola. Luego Dios le dice que la sentencia a Dios y el mismo anticristo, Dios le manda la orden para que la ejecute y ahí cesa toda otra oración, excepto para lo que este inicuo hijo del diablo va a querer solamente que sea la oración para él. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él o ella también beberá del vino de la ira de Dios que se ha vaciado puro en el cáliz de su ira y será, mira lo que dice y ponle mucha atención, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles
y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Nadie que reciba la marca o su nombre va a ser salvo, sino que automáticamente tiene garantizado un paso en primera clase en una ida al gran trono blanco, que lo veremos en Apocalipsis capítulo 21, cuando Dios va a la segunda resurrección, que ellos van a resucitar solamente para ser juzgados. En realidad los va a revivir Dios, porque van a morir. Esa es la segunda muerte. Todos estos que no aceptan al Señor Jesucristo aunque se llamen cristianos, viven una vida mundana, pagana, hipócrita. Ahí irán al lago de fuego y azufre. Hay que tomar con seria advertencia esta palabra que el Señor nos da. Apocalipsis 14, 9, 10, 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, dice el versículo 11, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba su marca o su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Mira, esto es interesante. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. No solamente fe, es guardar los mandamientos de Dios. Hay gente que dice sí, pero él ya lo hizo todo, no tengo que hacer nada. Mentira del diablo. Hay que cumplir la palabra de Dios. Muchísimos cristianos se autodenominan salvos porque creyeron en Jesús, pero Santiago dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Creer no es suficiente. Es creer y obedecer a Dios. Eso es lo que nos hace a ti y a mí salvos por la sangre de Jesucristo. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Tú ves por qué es importante tener obras en el Señor? Porque las obras tuyas y mías, no fe. La fe nos lleva al cielo, pero la obra nos lleva a la remuneración. Van con nosotros al cielo, dice. Los que adoran a la bestia y reciben su marca serán su destino final, sufrirán los severos juicios divinos y serán atormentados eternamente y para siempre. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, 11, Apocalipsis 9, 4, Apocalipsis 13, 21, Apocalipsis 16, 2, Mateo 10, 28. La advertencia se dirige a los incrédulos, pero también a los falsos cristianos, para que tú sepas. A los falsos cristianos, falsa iglesia, falsos ministros, que predican un evangelio falso. La advertencia se dirige a los incrédulos, pero también a los santos, que serán tentados a negar la fe. Tú y yo somos tentados todos los días por el enemigo a negar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esto nos tiene que hacer reflexionar muy seriamente, mis amados. Y serle fiel al Señor, nunca negarlo, no importa lo que nos venga. A los que mueren por su fe en Cristo durante la tribulación se les consideran bienaventurados. Apocalipsis 14, 13. Se les libera de la persecución, de la tortura y del sufrimiento. Tú y yo no estamos ahí. Tú y yo no estamos ahí. ¿Ok? Tú y yo no estamos ahí. ¿Cómo lo sé? Porque tú y yo podemos ir libremente a la iglesia. Y si no vas es porque no quieres. Pero nadie te lo impide. Pero aquí la cosa cambia durante la gran tribulación. Esta es una clara advertencia de las terribles consecuencias para adorar al anticristo y tomar su marca. Este pasaje también nos da una pista de que los creyentes de la tribulación tendrán una relación diferente con el Señor, a los que disfruta hoy, tú y yo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, ellos serán como en el Antiguo Testamento. Ahora es por obra, la salvación es por obra. Hoy en día es por gracia, pero ahí va a ser por obra. Todo parece indicar que no se les otorgará la autoridad eterna, sino que serán responsables de demostrar su fidelidad por sus acciones. Eso viene. Hoy en día no está todavía. Y por eso tenemos que serle fiel al Señor, voluntariamente. Él no nos obliga. Pero cuando tú y yo le seamos fieles al Señor voluntariamente, Dios nos recompensará. Pero en los tiempos de la gran tribulación va a ser obligatorio, exigido. De lo contrario, se perderán eternamente. El único momento en que su trabajo estará terminado será después de su muerte. No habrá descanso sabático para los santos de la tribulación. ¿Qué situación más insostenible para encontrarse en ella? Adora a Dios de manera legítima. Hoy, no esperes a ese día. Hoy. Adora, si tú adoras al anticristo, y hoy en día hay muchos anticristos, no está el anticristo, pero hay muchos anticristos.
Pero claro, el sello todavía no ha venido. ¿Cómo yo lo sé? Porque la iglesia no se ha ido, no ha sido arrebatada todavía. No existe tal sello. Que digan que hay chips, que digan que eso, no hay sello todavía, porque la iglesia no ha sido arrebatada. Aquí estamos. Si no, yo no estuviera predicando. Así de sencillo. La primera era en que a todas aquellas personas que leen, escuchan y guardan en su corazón lo que está escrito en el libro. Apocalipsis 1.3 nos da la primera de las 7 bendiciones que habla el libro de Apocalipsis. Dice, bienaventurado el que lee y retiene las profecías de este libro. Hay una aventuranza o una bendición con solo leer y retener toda la profecía del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1.3 lo dice. Esto es para aquellas personas que han sido o que serán martirizadas por su fe durante la gran tribulación. Pero la bendición empieza hoy. Tú y yo estamos bendecidos ahora mismo porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos reteniendo las doctrinas que nos enseña el Señor según la profecía de Apocalipsis. Tú y yo reclamamos la promesa. Esa es la primera de las 7 bienaventuranzas o las 7 bendiciones que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. El único libro de los 66 libros de los canones de la Biblia que tiene la osadía de decir, léeme que soy especial y cuando me leas y pongas en práctica lo que diga te voy a bendecir. Ningún otro libro lo dice. Por eso el libro de Apocalipsis es mi libro favorito. Porque ningún otro libro. Toda la palabra es bendecida, pero el libro de Apocalipsis te da una bendición especial que ningún otro de los 65 libros de la Biblia te lo ofrece. Y por eso me encanta enseñar, como escatólogo que soy, el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a ver la tercera parte del capítulo 14. La tierra es cegada. Apocalipsis 14:14. Miré y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies en la tierra está madura. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Pero este que estaba sentado sobre la nube no es Jesús, no es el Señor. La gente se equivoca. Yo he escuchado predicadores que dicen que este es Jesús. No es el Señor. El hecho que dice que es semejante al Hijo del Hombre, no dice es el Hijo del Hombre. Jesús está en el cielo. Esto está sucediendo ahí en la tierra. Jesús no ha venido todavía. Jesús no regresa corporalmente hasta Apocalipsis capítulo 19. Apenas estamos en Apocalipsis capítulo 14. Este no es Jesús. Este es un ángel. Otra manera que se puede describir es bien sencillo. Se describe aquí al que es semejante al Hijo del Hombre, y aquí se equivocan muchos predicadores, dicen que este es Cristo, no es Cristo, como listo para empuñar la hoz de juicio sobre el mundo, colmado de maldad. Apocalipsis 14 al 20. Los versículos de Apocalipsis 14, versículos 14 y 16 son una predicción de los acontecimientos de Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 16 y Apocalipsis capítulo 19. Esa es la segunda, la venida corporal de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 11 y 20. Algunas personas quieren ver a este ángel como Jesús, dice Jack Kelly. Pero la frase Hijo del Hombre para mí es mayor argumento en contra de esto, que él está usando la corona. Y en el original griego dice que este que estaba sentado sobre la nube tenía una corona de estéfano. Jesús no tiene corona de estéfano. Nuestro amado Señor Jesucristo, Él tiene una corona de diadema, de realeza. Esta es estéfano. Estéfana se le daba una corona de coronación para los atletas que vencían en las competencias, por ejemplo, en las antiguas Grecia, los competidores, los atletas en las Olimpiadas, se les daba una corona. Hoy le llamamos la medalla de oro, de plata y de bronce, le llamamos hoy, pero en aquel entonces, en los Juegos Antiguos, se le daba este estéfano, que era una corona de vencedor, pero no de realeza. El Señor Jesucristo tiene corona de realeza, por eso sabemos que este es un ángel, que no es el Señor Jesucristo. Es la corona de vencedor con la que nosotros, la iglesia, hoy en día tenemos esa corona de vencedor. Pero el Señor, cuando lleguemos allá, a la patria celestial, nos va a dar unas, pero nunca van a ser de realeza, porque tú y yo no somos reyes. Somos reyes y sacerdotes, pero el único que tiene derecho a usar esa corona es Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, más nadie. Jesús usa una diadema o una corona de realeza, pero ya sea que fuera esto, no afecta a nuestro entendimiento este pasaje. A Él se le ordena que empiece. Lo que tenemos que se le ordena que empiece la fase final del juicio sobre la tierra.
Apocalipsis 14:7. Salió otro ángel, mira cuántos ángeles han salido. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda. Y salió del altar otro ángel. Aquí esto es pura angiología que estamos viendo, que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. 14:19. Aquí vamos a llegar ya a la conclusión del capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14:20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí tenemos que ver esta conversión en números reales, porque de lo contrario la gente no va a entender. Yo te lo voy a explicar ahora mismo. En los tiempos bíblicos las uvas se ponían en un gamelón y se pisoteaban para sacar el vino o el extracto de la uva. En el Antiguo Testamento se empleaba la idea de pisar las uvas como una figura de la ejecución de la ira divina de Dios sobre los impíos. Isaías 63:3 lo dice bien claro. Apocalipsis 19:15 también lo dice bien claro. Al retorno de Cristo, después de la tribulación, se reunirá y juzgará a todos los incrédulos del mundo en el valle de Josafat. Lo dice Salmo 110, versículo 6, Joel capítulo 3, versículo 2, Mateo capítulo 25, versículo 32, y luego se les matará. ¿Y quién lo va a matar? Jesús. Él va a matarlos. Como yo lo sé, la Biblia lo dice. Sencillo. La Biblia es inteligente. Yo no, la Biblia es inteligente. Y la palabra nos enseña así. Salmos 97, 3, 5, Proverbios 2, 22, Isaías 63, 1 al 6, Isaías 66, versículo 15 al 17, Jeremías 25, versículo 30 al 33, y por supuesto Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Todos estos versículos nos dicen de este lagar. Apocalipsis 14, 20 dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, no dice jugo, dice sangre, hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ocurrirá una gran matanza en los últimos días de la tribulación. Es el resultado de la batalla de Armagedón. Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 4 lo dice bien claro. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16 lo dice bien claro. Y por supuesto, Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 al 19 lo dice bien claro y lo pone en perspectiva. Las personas que están siendo vendimiadas son los no creyentes en la tierra. Esto lo sabemos así porque la referencia se hace a la viña de la tierra y no a la verdadera viña. Así es como lo sabemos. También el lagar de la ira de Dios está situado fuera de la ciudad, lo que significa que son los juicios venideros de las copas de la ira de Dios, los que culminan con la batalla de Armagedón. Este periodo de tiempo también está a la vista en las parábolas del reino, del trigo y de la cizaña, en la cual antes de que el trigo, o sea, los hijos del reino, nosotros, ingresen al milenio, los hijos del mal son cosechados y echados en el horno ardiente. Mateo capítulo 13, versículo 36-45 lo dice bien claro. Los hijos del reino se refieren a ti y a mí, si somos verdaderos creyentes en Jesucristo, que están hoy en día y por supuesto en la tribulación, vivos en la tierra, pero aquí está enfatizando exclusivamente a los de la gran tribulación. Pero cuidado, porque si tú y yo nos hacemos pasar por falsos cristianos, ahí estaremos también, para que tú sepas espiritualmente, y Dios nos va a juzgar a nosotros. Esto muestra hasta dónde Satanás es capaz de llegar para destruir a la humanidad con el objeto de mantener el control del planeta Tierra. Isaías 63, versículo 1 al 6, nos brinda un punto de vista profético del Antiguo Testamento. Es una conversación entre Isaías y el Señor. A mí, uno de mis pasajes más favoritos, me encanta. Aquí el profeta Isaías está hablando con el Señor y el Señor le responde. Mira qué poético, mira qué lindo, pero que también, qué real es esto. Isaías dice así. Isaías 63, versículo 1 al 6. Dice Isaías: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Es hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Ese es mi amado Jesús. Mira lo que le dice el Señor: yo, el que hablo en justicia,
grande para salvar. Su nombre es Jesucristo y mi alma alaba su bendito nombre. Isaías le responde: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Muchos dicen que esto es por la crucifixión del Señor Jesucristo. Mentira, no es cierto. Mira lo que el Señor le dice. El Señor le responde: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre, ¿de quiénes? De los que pisó en el lagar. No es la sangre del cordero. Esta es la sangre de los que él aplastó, los malvados en el lagar. Y su sangre salpicó mi vestido y manché todas mis ropas. Por eso sabemos que esta no es la sangre de Jesucristo. Esta es la sangre de los malvados que él va a aplastar. Miré. Y dice así: porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mi redimido ha llegado. Miré y no había quien me ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, dice el Señor, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Un día Jesús, nuestro amado Señor, a todo aquel que no creyó en él, o aquel falso cristiano que se hace pasar por cristiano, pero no lo es un falso, nos va a aplastar un día. Isaías 63 lo profetizó mucho más antes que él viniera en la carne. Las cosas que están desarrollándose muy rápidamente ahora aquí. Así que Juan tiene que ir de adelante hacia atrás entre las cosas que suceden en el cielo y las que están sucediendo a la tierra. Primero presentamos resúmenes y luego volviendo sobre los mismos para dar los detalles y así asegurarse de que lo hemos captado todo. El punto principal aquí es de transmitir la extensión de la carnicería. Suena fuerte, pero es lo que va a suceder. Voy a poner en perspectiva ahora. Dice que la altura va a llegar hasta los frenos de los caballos. La altura promedio de los frenos de los caballos es más o menos, dependiendo de la raza del caballo, vamos a decir 1.5 metros. ¿Cuánto significa 1.5 metros? Casi 5 pies. Casi 5 pies. O sea que la altura son casi 5 pies. Más o menos así. Hasta aquí. ¿Ok? Más o menos. Casi 5 pies. Hasta ahí, tú mides un caballo y esa es más o menos la altura donde están los frenos de los caballos. ¿Ok? Pero dice después 1600 estadios. Cuando nosotros medimos y hacemos la conversión de lo que eran los estadios, en términos bíblicos, 1600 estadios es una distancia de aproximadamente 290 kilómetros. Te lo pongo en millas. 180 millas aproximadamente. O sea, 4.5 pies, 1.5 metros o casi 5 pies de altura. Y va a medir 290 kilómetros o 180 millas. Para que usted tenga una idea, mi amiga y bueno, especialmente mi hermano, y si tú no eres hermano, te voy a decir mi amigo. Para que usted tenga una buena idea de lo que se trata. Imagínense un río de sangre que tiene una profundidad de 5 pies de altura o 1.5 metros aproximadamente. Y una distancia de 290 kilómetros. O aquí en Estados Unidos no usamos kilómetros, usamos millas. 180 millas. Ese va a ser el río de sangre que va a derramar el Señor ese día. Si usted pudiera manejar a una velocidad de 50 kilómetros por hora, le tomaría casi 6 horas recorrer esa distancia. O sea, Isaías 63 lo dice bien claro, el 1 al 6, que el día de la venganza del Señor ha llegado. Y el Señor responde. ¿Y quién es Edom? Esa es una batalla que va a suceder en Palestina, para que tú sepas. Pues los palestinos actuales son los hijos de Edom. ¿Quién era Edom? Esaú, el hermano gemelo de Jacob, que nos odian a los judíos. Entonces, el Señor va a venir. Va a haber por lo menos 4 batallas en Apocalipsis capítulo 19. Isaías 63, versículo 1 al 6, refleja lo que va a suceder en Apocalipsis capítulo 19, cuando el Señor corporalmente venga y va a destruir al anticristo.
Y el apóstol Juan dice que él escucha el número del ejército que había. 200 millones que vienen de los reyes del oriente, que son los chinos, obviamente. Pero eso dice que son los que vienen. Pero se cree que van a haber 200 millones más esperando para invadir a la tierra sagrada que es Israel. O sea, aproximadamente 400 millones. Ese es el ejército que va a haber. El Señor Jesucristo va a luchar contra ellos. Y cuando lleguemos al capítulo 19 de Apocalipsis, te lo voy a poner aún más claro. Pero para que tengas una idea, Isaías 63 dice que la ropa de ellos salpicó sus vestidos y los manchó. Él pisó el lagar y es la ira de Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo va a juzgar un día a todo el mundo. Isaías 63 lo dice, Apocalipsis 19 lo dice. Y luego, Apocalipsis 21, a los muertos, a los espíritus de estos que están en el infierno, Él los va a juzgar en el gran trono blanco. Tú y yo no queremos estar ahí. Tú y yo queremos estar en el tribunal de Cristo, pero no en el gran trono blanco. Si tú estás en el trono blanco, estás en problema, porque vas a ser lanzado al lago de fuego y azufre por toda la eternidad, donde está la bestia, el falso profeta y Satanás. Después Él lanzará el Hades y la muerte. Y después, esos son los primeros 5 candidatos. Y después a todo aquel que no se encontró en el libro de la vida y que fueron infieles a Dios, impíos y nunca creyeron en Dios. Antes y después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí dice de que va a haber un río de sangre cuando el Señor pise el lagar y destruya a todos los malvados, que va a medir aproximadamente 1.5 metros o 5 pies. Y es un río de sangre que va a medir 290 kilómetros de distancia o 180. Tú divides 290 entre 1.6, te da más o menos 180 millas. Es un río de sangre que va a haber. El apóstol Juan dice que él escuchó el número del ejército que vienen del rey del oriente. Dice que son 200 millones. Muchos eruditos dicen, sí, pero esos son los que vienen. Pero luego el anticristo tiene otro ejército ahí de 200 millones más, se cree. O sea, que se cree que van a haber 400 millones, pero el apóstol Juan dice que él escucha el número de 200 millones, pero se cree que esos son los que vienen, pero hay otro ejército. Cuando tú sumas 400 millones del ejército que va a haber, del anticristo, el ser humano tenemos 8 litros de sangre cada uno. Tú multiplicas 400 por 8, son 3.2 billones de litros de sangre que va a correr en todo ese río que mide 290 kilómetros o 180 millas y tiene una profundidad de 1.5 metros de alto, que son equivalentemente a 5 pies de estatura. Ese es el río de sangre que el Señor va a ejecutar, según Isaías 63, cuando Él pise el lagar. Y el día de la ira llegó el Señor. Tú y yo no queremos estar ahí, mis amados. Seámosle fiel al Señor. Si tú no le has entregado tu corazón a Cristo, no hay mejor día que hacerlo ahora mismo. Yo creo que queremos decirle, Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Te entrego mi alma, te entrego mi vida, te confieso con mi boca. Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que si creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y confesamos con nuestra boca, dice que tenemos vida eterna. Te acepto en mi corazón, te confieso con mi boca que tú, Señor Jesucristo, eres mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi Redentor, mi Dios. Toma el control de mi vida, lávame con tu sangre, acepto el regalo de la vida eterna. Te pido perdón, Señor amado, por todos los pecados, los que me acuerdo y los que no me acuerdo. Y desde este día quiero vivir para agradarte, para obedecerte, para adorarte y para amarte. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste eso de corazón, la Biblia dice que tú eres nacido de nuevo y tú eres verdaderamente hija o hijo de Dios. Y le damos la gloria a Dios. Si tú hiciste eso y no lo hiciste, hazlo. Ahora mismo, hazlo. No esperes. Hoy es día de salvación, dice la Biblia, no mañana. Así que, mis amados, eso es lo que viene. Espectacular, mis amados. Esto es algo que viene, la Biblia lo dice, el profeta Isaías lo dijo en el capítulo 63. Y luego en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis lo vamos a ver bien claro esto. Pero ya Dios lo advirtió. Dios no quiere que tú y yo estemos ahí. Dios no quiere que ningún hombre esté ahí. El hombre se va a perder porque quiere, porque no es la voluntad de Dios. Hoy es día de salvación. Acepta a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Séle fiel, séle obediente.
y te irás con Él en ese arrebatamiento. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 y 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 es el harpazo o el arrebatamiento. Típicamente se le llama el rapto de la iglesia, que es en realidad el arrebatamiento. Ahí queremos estar tú y yo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria porque solamente tú, Señor Jesucristo, eres digno de merecerla. Te amamos y te bendecimos. Gracias por enseñarnos, Espíritu Santo, tu palabra. Tú que eres el Maestro por excelencia. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a amarte y no ser cristianos mundanos ni terrenales, sino espirituales, para que cuando suene esa trompeta nos vayamos con usted. En el nombre de Jesús, amén. Soy el doctor Israel Goldman, del ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista, maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Nuestro ministerio está en Dallas, Texas, USA, y le damos la gloria a Dios por todo lo que el Señor haga. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su santo y divino rostro sobre tu vida. Maranata, Señor viene pronto. Y tú y yo, su amada iglesia, su novia, decimos juntamente con el Espíritu: sí, ven Señor Jesucristo. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Te esperamos. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Jesús. Bendito sea su santo nombre.